¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que algunas personas te humillen, te rechacen o te hagan caer, justo cuando tú solo querías hacer el bien? Porque hoy vas a escuchar la historia de una mujer que fue expulsada, despreciada y despojada de todo, pero que terminó convertida en la pieza que Dios usó para restaurar una finca entera, sanar corazones rotos y demostrar que lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para elevarte. Pero eso te lo cuento al final. Quédate, porque lo que sucede en los últimos minutos de esta historia te revelará una de las mayores lecciones de fe que puede aprender un ser humano, que Dios nunca abandona a aquel que se mantiene humilde, aunque el mundo entero le dé la espalda. Y antes de comenzar, te invito a hacer algo sencillo. Suscríbete, dale like y comparte esta historia para que más personas reciban el mensaje que Dios tiene preparado hoy. En lo más profundo de las montañas donde los pinos se alzaban como manos que señalaban al cielo, vivía una mujer llamada Elena, conocida por todos como la hija del consuelo. No porque hablara mucho, sino porque cada palabra suya tenía un peso suave, casi sagrado, como si Dios mismo la soplara en su corazón antes de salir por sus labios. Su caminar era tranquilo, su mirada limpia, y aun cuando la vida le había puesto cargas pesadas, su fe jamás se quebró. Era de esas almas que brillan sin hacer ruido. Desde niña trabajó en una antigua finca de ovejas, propiedad de don Mateo, un hombre viudo noble, respetado por todo el valle. Él siempre decía que Elena tenía un don que no se podía comprar, la capacidad de servir sin perder la ternura. En la finca hacía de todo: ordeñaba, hilaba lana, recogía leña, llevaba cuentas y mientras trabajaba, tarareaba salmos que parecían calmar hasta los animales más inquietos. Pero donde la luz brilla, también se levanta la sombra, y esa sombra tenía nombre: Doña Rebeca, la nueva esposa de don Mateo. Elegante, rígida, acostumbrada a la abundancia y a que la obedecieran sin cuestionar. Desde el primer día que llegó a la finca, sintió una punzada amarga al ver cómo el patrón trataba a Elena con cariño y respeto. La envidia, silenciosa al principio, comenzó a crecer dentro de ella como raíz venenosa. A pesar de todo, Elena mantenía su paz. Cada madrugada, antes de que el sol tocara las montañas, se arrodillaba frente a un pequeño altar hecho de piedras y susurraba: «Señor, dame fuerzas para servir sin que mi corazón se manche. Yo sé que tú ves lo que los demás no ven». Y Dios la veía. Aunque Elena todavía no sabía que aquella fe sería la llave para el milagro más grande de su vida. Una mañana, mientras servía el desayuno, don Mateo notó que la joven tenía las muñecas irritadas de tanto cargar leña. «Hija, ¿te duele?», preguntó con preocupación paternal. «No se preocupe, patrón, solo es cansancio. Dios me da fuerzas». El gesto fue pequeño, pero suficiente para encender algo oscuro en el corazón de doña Rebeca, que observaba en silencio desde la cabecera de la mesa. Su ceño se frunció, sus dedos tensaron el mantel, y Elena sintió el peso de una mirada que traspasaba más que una lanza. Desde ese día, doña Rebeca comenzó a acosarla con exigencias injustas. Si el piso brillaba, decía que estaba grasoso. Si la comida estaba perfecta, decía que estaba insípida. Si Elena llegaba un minuto tarde, la humillaba frente a los demás. Pero Elena callaba, porque había aprendido que la fe también es resistir sin odio. Lo que no sabía era que la tormenta apenas estaba empezando, porque Dios permite que el corazón sea probado solo para mostrar después cómo Él lo levanta. El amanecer llegó teñido de un silencio extraño. El viento que siempre corría entre los pinos parecía haberse detenido y hasta las ovejas guardaban un murmullo inquieto. Don Mateo había partido a la ciudad por asuntos urgentes, dejando la finca completamente bajo la autoridad de doña Rebeca. Y aunque Elena no lo sabía, ese detalle abriría las puertas de la prueba más dura de su vida. A media mañana, mientras barría el corredor de madera vieja, escuchó pasos firmes detrás de ella. Se giró con suavidad. Y allí estaba doña Rebeca, acompañada de dos capataces, altos, serios, con la mirada clavada en el suelo como quien obedece algo que no comparte. «Elena», dijo la patrona sin emoción, «junte sus cosas. Desde este momento queda despedida». La escoba resbaló de las manos de la joven. «¿Despedida, señora? ¿Puedo saber por qué?». «No tiene por qué saberlo. Esta finca no es su casa ni nunca lo será», escupió Rebeca, como quien arroja veneno acumulado durante años. «Recogerá solo lo que sea suyo, nada más». El corazón de Elena se encogió. No tenía familia, no tenía a dónde ir. Esa era su vida entera. Uno de los capataces con voz temblorosa murmuró: «Doña Rebeca, tal vez he dicho que se vaya», interrumpió ella,
alzando la voz con un rencor que heló el ambiente. Elena respiró hondo. Sintió las lágrimas subiéndole, pero no las dejó caer. La fe que había guardado por años le sostuvo la mirada, y con la dignidad que solo las almas limpias poseen, dijo: «Dios la bendiga, señora». Ese simple gesto enfureció más a la patrona. «Puede llevar su saco de ropa y esa ovejita vieja», dijo señalando a una oveja pequeña y blanca que siempre seguía a Elena por toda la finca. Nada más. La oveja baló suavemente, como si entendiera que su dueña estaba sufriendo. Elena tomó su pequeño saco y, con la oveja caminando a su lado, cruzó el portón de la finca por última vez. Los trabajadores se quedaron en silencio, algunos con los ojos humedecidos, pero nadie se atrevió a desafiar la orden de la patrona. El camino era largo y polvoriento. Elena caminó durante horas, sin rumbo, sin fuerzas, con el alma quebrada y las piernas temblando. El peso de la injusticia le oprimía el pecho, pero aún así murmuraba: «Señor, tú conoces mi corazón, no me dejes caer». La ovejita, siempre fiel, caminaba pegada a su falda, como un recordatorio de que no estaba completamente sola. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Elena encontró un claro entre los árboles, donde el murmullo de un arroyo cercano traía un poco de paz. Allí dejó su saco, se sentó junto a la oveja y apoyó la espalda contra un tronco. El cielo se tiñó de naranja y púrpura. Elena levantó la mirada y oró entre sollozos: «No tengo casa, no tengo nadie, pero tengo tu mirada, Señor. Muéstrame qué hacer». La ovejita se acurrucó junto a ella, como si hiciera guardia. Esa noche, sin techo, sin cobija, sin certezas, Elena cerró los ojos confiando en que Dios ya estaba moviendo los hilos de un milagro que ella aún no podía ver. La madrugada llegó con un frío agudo que se colaba entre los huesos. Elena abrió los ojos antes de que el primer rayo de luz tocara las montañas. Le dolía la espalda por haber dormido sobre la tierra dura, pero aún así lo primero que hizo fue agradecer. «Gracias, Señor, por este nuevo día. Aunque no entienda nada, sé que tú sigues conmigo». La ovejita, que había dormido a su lado como un pequeño guardián blanco, empezó a caminar alrededor del claro, olfateando la tierra húmeda. De pronto, el animalito comenzó a rascar la tierra con insistencia, como si algo allí la llamara. Elena la miró sin interés al principio, pensando que solo buscaba pasto fresco. Pero cuando escuchó un sonido extraño, un leve crack, su corazón dio un salto. Se acercó lentamente y vio cómo la oveja empujaba algo con el hocico. Era una piedra, pero no una piedra común. Al levantarla, sus manos temblaron. Era un pedazo de cristal azul, tan brillante que parecía guardar luz en su interior. No era vidrio, no era mineral común. Tenía un resplandor suave, cálido, como si hubiese sido puesto allí por manos celestiales. Elena lo observó maravillada. «¿Qué es esto, Señor? ¿Qué significa?». El cristal emitía destellos al contacto con los primeros rayos de sol. La oveja baló suavemente, como aprobando lo que Elena tenía entre las manos. Aún sin comprender, guardó el cristal en su bolso de tela y decidió caminar hacia el pueblo más cercano. Quizá allí encontraría algún comerciante que supiera qué era. El camino era largo, pero la esperanza renovada le daba fuerzas. Cuando llegó, la gente la miró con curiosidad. Una joven humilde, polvorienta, cansada, con una ovejita fiel siguiéndola. Entró en la tienda del anticuario del pueblo, un hombre mayor llamado Don Silvio, conocido por saber reconocer tesoros escondidos entre lo común. «Buenos días. ¿Podría ver esto?», preguntó Elena extendiendo el cristal. El anciano entrecerró los ojos, lo tomó con cuidado y casi se le cayó de las manos. «Niña, ¿de dónde sacaste esto?». «Lo encontré». «Bueno, lo encontró mi oveja», respondió temblorosa. Don Silvio respiró profundo, maravillado. Esto vale más que 1000 ovejas juntas. Es un fragmento de vidrio celestial, una piedra que aparece muy de vez en cuando en tierras bendecidas. Los coleccionistas pagan fortunas por uno así». Elena sintió cómo le temblaban las rodillas. Don Silvio abrió un cofre bajo el mostrador, sacó una bolsa de monedas y se la entregó. «Esto es lo justo por la pieza, hija. Tómalo, te cambiará la vida». Elena, confundida y emocionada, aceptó. Con esas monedas podría comer, comprar ropa, tal vez construir un refugio para ella y su ovejita. Y así comenzó su nuevo camino. Compró unas tablas viejas, unas herramientas usadas y construyó una pequeña choza en la ladera de un cerro. No era grande ni cómoda, pero era suya. Un rincón para orar, descansar y empezar de nuevo. Cada noche antes de dormir, Elena acariciaba la ovejita y decía: «No entiendo por qué Dios permitió lo que pasó,
pero sí entiendo que Él nunca deja vacías las manos que trabajan con fe. Lo que no sabía era que ese cristal azul era apenas el primer susurro del milagro que Dios había preparado para levantar su vida desde el polvo. Mientras Elena organizaba su pequeña choza hecha de tablas viejas y un techo improvisado, la ovejita descansaba a su lado, tranquila, como si supiera que ese humilde refugio era el comienzo de algo grande. Aunque la vivienda era pobre y el viento nocturno se colaba entre las grietas, ella sentía paz. Era su propio espacio, su primer hogar verdadero. Entretanto, en la finca, don Mateo regresó de su viaje y de inmediato notó la ausencia de Elena. «¿Dónde está la muchacha?», preguntó con el ceño fruncido. Los capataces se miraron entre sí. Uno de ellos, con el alma apretada, finalmente dijo: «Patrón, doña Rebeca la echó. Sin razón, solo la echó». Don Mateo sintió como el corazón se le detenía. La echó. Así nada más, y nadie dijo nada. Los hombres bajaron la mirada. Ella no se defendió, patrón, solo tomó a su ovejita y se fue. La noticia cayó sobre él como una piedra. Un nudo de culpa, rabia y tristeza le cerró la garganta. Elena no solo era una trabajadora, era una bendición viva para la finca. Y ahora, saberla sola, desamparada, sin sitio donde dormir, le quemaba el alma. Sin pensarlo un segundo más, ensilló su caballo y salió a buscarla. Recorrió senderos angostos, pasó por casitas dispersas, preguntó en el pueblo, revisó veredas donde apenas pasaba una carreta. Nada, solo el viento y el eco de un silencio que no le daba respuestas. Hasta que una tarde, cuando el sol caía detrás de los montes dejando un resplandor dorado en las nubes, vio una escena que lo golpeó por dentro. Una joven arrodillada afuera de una choza humilde, barriendo el suelo de tierra con una escoba hecha a mano. A su lado, una ovejita mordisqueaba el pasto. Don Mateo reconoció a Elena desde lejos. «Elena», dijo con la voz quebrada, desmontando del caballo de inmediato. Ella levantó la mirada, sorprendida. «Patrón, ¿cómo me encontró?». El hombre no respondió. Caminó hacia ella observando la choza, el fogón de piedras, el saco de ropa desgastado, el improvisado corral de ramas. «¿Usted está viviendo aquí?», preguntó con un dolor profundo en los ojos. «Elena, esto no es digno de usted». Ella sonrió con serenidad. «Patrón, tengo lo que Dios quiso darme, y Él me ha cuidado. No he dormido a la intemperie desde que levanté mi choza». Don Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba. «Escúcheme bien», dijo con firmeza. «Yo voy a regalarle una tierra buena, un terreno donde usted pueda vivir dignamente». Pero Elena negó de inmediato. «No, patrón, no quiero regalos. No quiero que nadie diga que vivo de lástima. Ayúdeme si quiere, pero déjeme pagar. Déjeme hacerlo a mi manera». El silencio se volvió espeso. Nunca nadie había hablado así a don Mateo. Con humildad sí, pero también con una dignidad que imponía respeto. El hombre respiró profundo, conmovido. «Está bien, hija», dijo al fin, «lo haré como usted pide. Le buscaré una tierra fértil, buena y económica. Yo me encargo». Los ojos de Elena se llenaron de gratitud. «Dios lo bendiga, patrón. Usted es parte de lo que Él está haciendo conmigo». Pero don Mateo sonrió con tristeza. «No, Elena, el instrumento es usted. Yo solo estoy obedeciendo lo que Dios me susurró al corazón hoy». Ese día, sin que ninguno de los dos lo imaginara, una puerta celestial comenzó a abrirse. Una puerta que cambiaría por completo el destino de aquella joven que había sido echada sin misericordia, pero abrazada por Dios con propósito. Pasaron apenas unos días desde aquella visita cuando, al amanecer, Elena escuchó el sonido de un caballo acercándose por el sendero. El trote era firme, seguro, como el de un hombre que venía con decisión. Se asomó por la puerta de su choza y vio a don Mateo detenerse frente a ella con una expresión distinta, una mezcla de emoción y esperanza. «Elena», dijo casi sin aliento, «ya encontré la tierra». La joven dejó a un lado la cesta de leña que estaba acomodando. «Tan rápido, patrón. Cuando uno hace lo correcto, Dios abre camino», respondió él con convicción. La ayudó a subir al caballo y juntos avanzaron por un sendero que se abría entre árboles altos. Después de un rato llegaron a un terreno amplio donde la luz del sol caía limpia sin obstáculos. Había árboles frutales silvestres alrededor, un pequeño manantial que corría entre piedras lisas y la tierra negra, húmeda, viva. Elena se llevó las manos a la boca. «Patrón, es precioso. Tiene agua, sombra y espacio», explicó él. «Y lo más importante, el dueño es amigo mío y quiso ayudar cuando le conté tu historia. Dijo que te dejaba un precio justo, casi simbólico». Elena respiró hondo, tratando de contener la emoción. «¿Cuánto debo pagar?». Don Mateo le mostró una cantidad razonable,
dividida en pequeñas cuotas que ella podría cubrir sin angustia. Tu esfuerzo pagará cada centavo, dijo él. Yo solo puse la palabra. Elena, con lágrimas en los ojos, se arrodilló y besó el suelo fresco. Gracias, Señor, tú no me soltaste. Ese mismo día comenzó a trabajar. Con sus propias manos levantó un pequeño corral para su ovejita, ordenó el área cercana al manantial, sembró unas semillas de maíz y flores silvestres y empezó a acomodar las pocas cosas que tenía. Pero mientras trabajaba, algo especial ocurrió. Aquella madrugada, la ovejita comenzó a caminar inquieta alrededor del manantial. Elena, que ya conocía sus señales, la siguió. El animal empezó a rascar entre las piedras, empujando hojas secas con el hocico. Elena pensó que buscaba agua o pasto, pero entonces escuchó un sonido que hizo que se le erizara la piel. Un chasquido, como si algo se quebrara suavemente bajo la tierra. Ella se acercó y entre musgo húmedo encontró otro fragmento azul, más grande que el primero, con un resplandor aún más intenso. Parecía casi líquido por dentro, como si la luz se moviera suavemente. Elena lo tomó con cuidado, temblando. «Señor, otra vez». La oveja baló suavemente, como confirmando que no era casualidad. Elena comprendió que aquello no era suerte, era provisión divina. Con ese nuevo fragmento pudo comprar materiales mejores, reforzar las paredes de su choza y construir un corral más grande. Al enterarse de que Elena vendía piedras de luz, la gente del pueblo empezó a visitarla con curiosidad y respeto. Algunos buscaban el cristal por su rareza, otros por los rumores de bendición que se esparcieron sin freno. Pero Elena no se envanecía. Cada moneda la recibía con gratitud, diciendo siempre, «Esto no viene de mí, esto viene de Dios». Y así, la que antes fue vista como una empleada desechada, comenzó a convertirse en un ejemplo de fe viva, mientras su pequeño terreno se transformaba poco a poco en un lugar lleno de vida, esperanza. Sin saberlo aún, ese crecimiento silencioso estaba a punto de confrontar a la persona que menos esperaba volver a ver. Los días transcurrieron y el terreno de Elena comenzó a transformarse ante los ojos de todo el valle. Donde antes había maleza, ahora crecían sembradíos verdes y fuertes. Donde antes había silencio, ahora se escuchaban balidos, pasos, agua corriendo y oraciones susurradas al amanecer. La choza, que había empezado como un refugio frágil, ya tenía paredes reforzadas, un techo digno y hasta un pequeño huerto. La ovejita, lejos de ser un simple animal, se había convertido en compañera, guía y testigo del milagro. Y junto a ella, cada día, aparecían nuevos fragmentos azules, no tantos como para volverse soberbia, pero sí suficientes para que Elena siguiera construyendo, sembrando y ayudando a pobres y viajeros del pueblo. La noticia se regó como fuego en hierba seca. La muchacha que fue echada de la finca ahora prospera. Dios la levantó, hay bendición en sus manos. El pueblo comenzó a verla de otra manera, ya no como la empleada humilde que barría pisos en silencio, sino como una mujer de fe, como un testimonio viviente de que Dios exalta a quien permanece firme aún en medio de la injusticia. Una tarde, mientras Elena acomodaba unas canastas de hierbas y limpiaba el corral, escuchó el trote de un caballo acercándose por el camino, un trote elegante, firme, de esos que solo tenían quienes venían de haciendas grandes. Elena limpió sus manos en el delantal y levantó la vista, y en ese momento el corazón se le apretó. Era doña Rebeca, la misma que la había echado sin misericordia, la misma que un día la miró como si valiera menos que el polvo, la misma que había provocado su caída sin saber que estaba empujándola hacia el milagro. La patrona bajó del caballo con movimientos tensos, sin la elegancia orgullosa de antes. Había algo distinto en ella, un temblor en los labios, un brillo húmedo en los ojos, un gesto incómodo en las manos que parecían buscar dónde sostenerse. Los campesinos que estaban cerca dejaron lo que hacían y observaron en silencio. Doña Rebeca tragó saliva. Elena murmuró con voz que no encontraba firmeza. «Necesito hablar contigo». Elena sintió un latido extraño en el pecho. No era rencor, no era miedo, era algo más profundo, una mezcla de compasión y obediencia a la voz interior que decía «Escucha». «La escucho, señora», respondió con serenidad. Doña Rebeca miró alrededor, como tratando de comprender todo lo que veía: la choza sólida, el huerto vivo, las ovejas sanas, el agua clara del manantial y la paz que parecía flotar en el aire. «Yo no sabía», dijo temblando. «Me contaron que estabas creciendo, que vendías esos cristales, que todo te estaba saliendo bien. Pero yo no sabía que Dios te había bendecido tanto». Elena no dijo nada, solo esperó. Y entonces la patrona respiró hondo, como quien se prepara para enfrentar la verdad más difícil.
Vine a pedirte perdón. El silencio cayó sobre el lugar como un manto sagrado. Te traté injustamente, siguió Rebeca. Me ganó la envidia, el miedo, el orgullo. Pensé que Mateo te tenía demasiada confianza. Y yo actué desde la oscuridad de mi corazón. No debí, no tenía derecho. Todo lo que hice estuvo mal. Sus manos temblaron. Sus ojos finalmente se humedecieron. Elena, tú me perdonas. La joven sintió un estremecimiento. No era rabia, era la presencia de algo santo, el perdón que libera. Con voz suave, casi como una oración, respondió: yo la perdoné desde el día en que me echó. No podía caminar con odio si quería caminar con Dios. Y la patrona, la misma que un día la humilló, bajó la cabeza como una niña que acaba de entender una lección eterna. Mientras las palabras de perdón aún flotaban en el aire como un susurro santo, se escuchó otro caballo aproximándose por el sendero. Era un trote conocido, firme, casi alegre. Elena levantó la vista y vio a don Mateo acercarse con una sonrisa amplia, esa sonrisa que solo muestra un corazón que sabe que está a punto de presenciar algo bueno. Se detuvo junto a ellas, tomó aire y dijo: me dijeron en el pueblo que Elena levantó esta maravilla. Tenía que venir a verlo con mis propios ojos, pero cuando vio a su esposa, con los ojos humedecidos y el rostro rendido, su expresión cambió. Se acercó a ella con suavidad. «Rebeca, ¿ya hablaron?» Ella asintió, bajando la mirada como una niña arrepentida. «Sí, Mateo, y gracias a Dios hablamos bien». Don Mateo suspiró con alivio, mirando a ambas mujeres como quien contempla un nudo que por fin se desata después de mucho tiempo. «Así debía ser», dijo él con firmeza pero con ternura. «Elena siempre fue como de la familia. Tenías que decirle la verdad y pedirle perdón». La joven bajó la mirada, humilde como siempre. «Patrón, fue Dios quien me sostuvo. Yo solo caminé donde Él me guió». Doña Rebeca, con la voz aún frágil, dio un paso hacia Elena. «Gracias», susurró. «Gracias por no guardar rencor. Gracias por enseñarme que la fe vale más que cualquier finca, que cualquier orgullo». Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Don Mateo extendió su mano, Rebeca tomó la otra y Elena, sin pensarlo, tomó ambas. Las tres manos quedaron unidas en un círculo perfecto, un instante tan sagrado que parecía que el viento se había detenido solo para presenciarlo. Las manos eran distintas, la de la mujer humilde que había sido despreciada, la del hombre justo que había visto su valor desde el principio, y la de la mujer orgullosa que ahora buscaba ser restaurada. El viento sopló suave entre los árboles, moviendo las hojas y trayendo con él un aroma fresco a tierra mojada, como una bendición que descendía desde lo alto. Era como si Dios dijera: cuando hay humildad, yo uno lo que estaba roto. Después del silencio reverente, Elena sonrió. «¿Les gustaría pasar? Tengo agua fresca del manantial y pan que horneé esta mañana». Don Mateo soltó una risa sincera. «Claro que sí, nada me haría más feliz». Rebeca respiró hondo, mirando la choza con ojos diferentes. Ya no la veía como un lugar pobre, sino como un hogar lleno de propósito y paz. Entraron juntos al pequeño refugio. Era sencillo, sí, pero tenía un aroma cálido, un orden suave, un espíritu que no estaba en la finca más lujosa del valle. Elena sirvió 3 tazas de infusión de hierbas que ella misma recolectaba, y mientras bebían, el ambiente se llenó de una paz que ninguna riqueza puede comprar. «Elena», dijo don Mateo, «estoy orgulloso de ti. Lo que levantaste aquí es fruto de tus manos, pero también de tu fe». Rebeca asintió con sinceridad. «Dios te honró, porque tú nunca dejaste de honrarlo». Elena bajó la mirada con timidez. «Dios honra al que no se rinde, señora, pero también al que reconoce sus errores». Rebeca tragó saliva, tocada por esas palabras. La ovejita, como si entendiera la importancia de aquel momento, se acercó y apoyó la cabeza en la pierna de Elena. Los tres rieron suavemente. Era una escena simple, pero cargada de un amor que solo nace cuando Dios restaura lo que parecía imposible de reparar. Y mientras hablaban, reían y compartían, ninguno de ellos sabía aún que lo que estaba ocurriendo ese día sería recordado por generaciones como el inicio de una nueva etapa, no solo para Elena, sino para la finca entera. Porque cuando Dios levanta a alguien del polvo, no solo lo levanta a él, transforma también a quienes lo rodean. Aquella tarde en la choza no solo marcó un reencuentro, sino el comienzo de una transformación que nadie imaginaba. Después de conversar un rato, don Mateo pidió caminar por el terreno para verlo con detalle. Elena lo acompañó, mientras Rebeca seguía unos pasos atrás, observando cada rincón como quien mira algo sagrado. Cuando llegaron al manantial, don Mateo se agachó.
Tomó un poco de agua entre sus manos y la dejó correr entre los dedos. Elena, esto es oro líquido. La tierra es fértil, el agua es pura. Esto parece tierra escogida por Dios mismo. Elena sonrió con humildad. Yo no escogí este lugar, patrón. Fue el Señor quien me guió hasta aquí. Rebeca, con los ojos enrojecidos, murmuró, yo no sabía, yo no pensé que Dios estaba contigo de esa manera. Elena la miró con serenidad. Dios siempre está con nosotros, señora. Solo que a veces estamos tan llenos de ruido, orgullo o miedo que no lo escuchamos. Las palabras cayeron en el corazón de Rebeca como lluvia sobre tierra seca. Mientras caminaban de regreso, pasaron junto al corral donde las ovejitas jugueteaban. Fue entonces cuando un pequeño brillo llamó la atención de don Mateo. Y esto era un fragmento azul, pequeño pero luminoso, como si guardara dentro el color del cielo. Elena se mordió el labio con timidez. Es uno más de los que he encontrado. Aparecen cerca del manantial, no sé cómo, no sé por qué. Don Mateo lo observó maravillado. Esto vale una fortuna, Elena. Has vendido muchos. Algunos, respondió ella. Lo suficiente para comprar lo necesario, pero nunca tomo más de lo que necesito. No quiero que el corazón se me llene de codicia. Rebeca miró aquel pedacito de luz y sintió un estremecimiento. Era imposible no ver la mano de Dios. Elena había sido desechada por ella, y aún así, Dios la había levantado tan alto que ahora brillaba más que cualquier finca rica. Volvieron a la choza y se sentaron otra vez. El ambiente era suave, lleno de una paz que ninguno quería romper. Elena, dijo Rebeca, con la voz apenas audible, mi finca no está bien. Desde que te fuiste, las ovejas se enfermaron, los campos no producen igual, hay discusiones constantes entre los peones. La gente del pueblo dice que es consecuencia de mi injusticia contigo. Elena la miró con ternura. Dios no castiga, señora, Dios corrige, y cuando nos alejamos de Él, la vida misma nos lo recuerda. Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas. ¿Y crees que todavía hay esperanza para mí? Elena tomó su mano con firmeza. Siempre hay esperanza mientras haya humildad. Dios restaura a quien se pone en sus manos, aunque haya caído muy bajo. Usted solo necesita volver a Él, y Él la levantará. Rebeca rompió en llanto silencioso, pero no de tristeza, sino de alivio, como quien por fin suelta un peso que había cargado demasiado tiempo. Don Mateo la abrazó sin reproche, sin rencor. El ambiente se sintió santo, como si una presencia invisible cubriera ese pequeño lugar. Y fue entonces cuando Elena dijo algo que cambiaría la historia de todos. Puedo enseñarles lo que he aprendido aquí. Puedo ayudarles a restaurar la finca, no por mí, sino porque Dios quiere unir lo que estaba roto. Rebeca levantó la mirada, sorprendida. ¿Harías eso? Después de lo que te hice, Elena sonrió. El perdón no solo sana al que recibe, también engrandece al que lo da. Don Mateo respiró hondo, conmovido. Elena, tú no eres solo una trabajadora, eres una hija para esta familia. Y esta vez vamos a hacer las cosas bien. El viento sopló suave otra vez, moviendo las hojas del manantial como si el cielo mismo dijera, lo que se hace con amor, yo lo honro. Los días siguientes fueron distintos para todos. La finca que un día había sido símbolo de orden y abundancia, llevaba meses apagada, como si la luz se hubiera ido de sus rincones. Pero ese amanecer, cuando Elena, don Mateo y doña Rebeca cruzaron el portón, algo en el ambiente pareció despertar. Los capataces y peones se detuvieron al ver a la joven entrar. Muchos bajaron la cabeza avergonzados, otros la miraron con un alivio que no podían esconder. Elena había sido la paz silenciosa de aquel lugar, y todos lo sabían. Rebeca tragó saliva. Elena, ¿podrías decirles unas palabras? La joven asintió, respiró profundo y se paró frente al grupo. Su voz, aunque suave, tenía una autoridad que no provenía de poder humano, sino de algo mucho más alto. Dios no nos mira por encima del hombro, comenzó. Él mira el corazón. Cuando un corazón se endurece por el orgullo, el trabajo se hace pesado, el ambiente se vuelve tenso y la vida se seca. Pero cuando uno decide perdonar, pedir perdón y caminar en humildad, Dios restaura todo. Los peones escucharon atentos. Incluso los animales, quietos en los corrales, parecían guardar silencio. No vine a reclamar, continuó Elena. Vine a ayudar, vine a servir como siempre serví, porque el que siembra con amor, cosecha con bendición. Y esta finca ha sido tierra buena. Solo necesita volver a Dios. Don Mateo respiró hondo, emocionado. Rebeca se secó discretamente una lágrima. Ese mismo día, Elena se puso manos a la obra. No llegó a imponer ni a exigir, llegó a trabajar, a escuchar, a orar, a sembrar,
a enseñar a todos cómo reconocer cuando la tierra quiere hablar. La tierra está triste, dijo señalando los campos secos, no por falta de agua, sino por falta de gratitud. Sus palabras impactaron. Nadie había hablado de la finca así. Vamos a orar antes de sembrar, pidió Elena. Los peones dudaron, mirándose entre sí. Pero uno, el más viejo, dijo, si Dios la levantó a usted, ¿cómo no va a levantar esta tierra? Y todos se unieron en un círculo improvisado, mientras Elena oraba con humildad. Padre, sopla sobre esta finca tu paz. Sana lo que nuestros errores lastimaron. Haz reverdecer lo que se marchitó. Y úsanos como instrumentos de tu voluntad. El viento sopló suave, como si respondiera. Y con ese soplo, comenzó algo nuevo. En los días siguientes, la vida empezó a regresar poco a poco a la finca. Las ovejas enfermas comenzaron a mejorar. El manantial que había estado turbio empezó a correr más claro. Las semillas que antes no germinaban comenzaron a asomar brotes verdes. Los peones trabajaban ahora sin discusiones, como si algo invisible hubiese limpiado el ambiente. Un rumor empezó a correr en el pueblo. Dios está restaurando la finca de don Mateo. Y así era. Pero mientras Elena ayudaba, no dejaba su propio terreno. Cada tarde regresaba a su manantial, oraba y agradecía. Allí la ovejita encontraba de vez en cuando nuevos fragmentos azules, no tantos como antes, pero lo suficientes para recordar que el milagro seguía vivo. Un atardecer, mientras el cielo se pintaba de naranja, Rebeca se acercó a ella con pasos tímidos. «Elena», dijo con voz suave, «yo quiero aprender, no a trabajar la tierra, eso ya me lo enseñaste. Quiero aprender a tener paz como tú la tienes. Quiero aprender a escuchar a Dios». Elena sonrió, con los ojos llenos de ternura. «La paz no viene de mí, señora, viene de Él. Y a Dios se le escucha mejor cuando el corazón deja de justificarse y empieza a rendirse». Rebeca bajó la mirada conmovida hasta la raíz. «¿Crees que Él todavía tiene algo para mí?». Elena puso una mano en su hombro. «Él nunca dejó de tenerlo. Usted solo se alejó y ahora está regresando. Dios abraza al que vuelve, siempre». Rebeca cerró los ojos y por primera vez en muchos años descansó. El tiempo pasó, y tanto la finca como el terreno de Elena comenzaron a florecer de una manera que solo puede describirse como divina. Lo que antes era tierra marchita volvió a llenarse de vida. Lo que antes había sido un hogar quebrado volvió a ser familia. Y lo que antes había sido una mujer despreciada, ahora era un pilar de fe para todo el valle. Una mañana luminosa, Elena trabajaba en su huerto cuando escuchó pasos acercándose. Era don Mateo con su sombrero en la mano y una sonrisa tan amplia como el amanecer. «Elena, tienes que venir conmigo», dijo casi sin poder contener la emoción. Ella se limpió las manos y lo siguió. Rebeca también estaba allí, esperándolos junto al portón de la finca. Los tres caminaron hacia el campo más grande, ese que durante meses había estado seco, triste, casi muerto. Y al llegar, Elena se detuvo en seco. El campo estaba completamente verde. No había un solo espacio vacío. Todo estaba cubierto por brotes fuertes, altos, llenos de vida. Esto parecía imposible, susurró Rebeca, con la voz quebrada. «No fue la tierra la que cambió», respondió Elena con emoción. «Fuimos nosotros». Y Dios respondió. Don Mateo la miró con gratitud profunda. «Elena, esta finca nunca volverá a ser la misma, porque tú trajiste luz a este lugar». La joven negó con humildad. «Yo no traje nada, patrón. Fue Dios quien lo hizo. Yo solo fui obediente». Mientras contemplaban el milagro del campo, un grupo de peones se acercó. El mayor, con lágrimas contenidas, habló en nombre de todos. «Señor Mateo, queremos que Elena sea parte de la administración de la finca, no como empleada, sino como guía, porque lo que ella sabe, ninguno de nosotros lo aprendió nunca». Elena abrió los ojos sorprendida. «No sé si yo, sí sabes», interrumpió Rebeca tomando su mano con suavidad. «Tú naciste para levantar, Elena, y esta finca necesita a alguien como tú». Los peones asintieron, don Mateo también. La joven sintió un nudo en la garganta. Era como si la vida le devolviera, multiplicado, todo lo que un día le arrebataron injustamente. «Si esto viene de Dios», dijo Elena, con la voz temblorosa pero firme, «acepto». Hubo aplausos, sonrisas, lágrimas. La ovejita baló desde el camino como si celebrara también. Ese mismo día, hicieron algo simbólico. Devolvieron a Elena la antigua habitación que había ocupado en la finca, pero reconstruida, luminosa, decorada con flores y una pequeña ventana que daba a los campos verdes que ella había ayudado a sanar. Rebeca colocó un ramo de hierbas frescas sobre la mesa y le dijo: «Gracias por enseñarme que el orgullo destruye,
pero la humildad restaura. Elena la abrazó como quien abraza a una hermana, porque ahora lo eran, no por sangre, sino por la gracia de Dios que une lo que parecía imposible unir. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, los tres se sentaron afuera, frente a la finca restaurada. Y en el silencio del viento, cada uno entendió una verdad eterna. Dios levanta lo que otros intentan derribar. Dios ilumina lo que otros oscurecen. Y Dios honra a quien permanece fiel aún en su noche más oscura. Elena miró el cielo y murmuró: «Gracias, Señor, por darme más de lo que alguna vez imaginé». La ovejita se recostó a sus pies y la brisa nocturna trajo un aroma dulce de los campos, como un recordatorio de que donde Dios planta, siempre habrá fruto. Y así, la mujer que un día salió sola, despreciada y cargando solo una ovejita, regresó convertida en testimonio vivo de que ninguna caída es final cuando Dios está escribiendo la historia.